Pirámides. La pirámide de Giza. El complejo de la pirámide de Gizeh también se llama el cementerio de Gizeh. Es un sitio arqueológico en la meseta de Gizeh en el Gran Cairo, Egipto. El complejo incluye la Gran Pirámide, la pirámide de Khafre y la pirámide de Menkaure, junto con la estatua de la Esfinge. Todas estas pirámides fueron construidas durante la cuarta dinastía del Antiguo Reino en el Antiguo Egipto. Entre 2600 y 2500 A. El sitio también incluye varios cementerios y los restos de un pueblo de trabajadores. El complejo está situado en las afueras del desierto occidental, a una distancia de unos 9 kilómetros 5,6 millas al oeste del Nilo, en la ciudad de Gizeh. Y unos 13 kilómetros 8 millas al suroeste del centro de El Cairo. La Gran Pirámide de Khufu y la Pirámide de Khafre se encuentran entre las pirámides más grandes construidas en el Antiguo Egipto. Son, con mucho, la maravilla antigua más antigua y la única sobreviviente del mundo. Y las pirámides, según una de las hipótesis, son tumbas reales, cada una de las cuales lleva el nombre del rey que las construyó y fue enterrado en ellas. La construcción jerárquica es una etapa en el desarrollo de la arquitectura de las tumbas en el Antiguo Egipto. Comenzó con un pequeño pozo, que se convirtió en una habitación bajo tierra, luego en varias habitaciones con una terraza encima. Luego se desarrolló para tomar la forma de una pirámide escalonada por el ingeniero Imhotep, el ministro del faraón y rey Djoser en la tercera dinastía. El ingeniero Emayuno, el ingeniero del rey Khufu, pudo lograr la forma piramidal ideal y construyó la pirámide de Khufu en Gizeh en un área de 13 acres. Esto fue seguido por la jerarquía de Khafre y Menkaure. Edificio. La Gran Pirámide tardó casi 20 años en construirse. Y para construir los pasajes y las partes bajas de la pirámide durante 10 años. Esto es según lo mencionado por Heródoto, el historiador griego que visitó Egipto en el siglo IV a.C., después de más de 2000 años. Las piedras que se usaron en la construcción de la Gran Pirámide fueron cortadas del área que rodea la pirámide. Las piedras del revestimiento exterior son de la zona del Monte Tora, y las piedras de granito utilizadas en las habitaciones interiores son de las canteras de Asuán. Y solían traerlo a través del río Nilo, que solía llegar al área de la pirámide en ese momento. Las piedras se cortaron y separaron entre sí haciendo agujeros a corta distancia en el trozo de piedra a cortar. Luego se martillan algunas clavijas de madera y se martillan, con agua sobre ellas. Y cuanto más empapas la madera con agua, más aumenta de tamaño dentro de los pedazos de piedra, y al continuar martillando sobre ellos, se separan unos de otros. Luego se refina y pule usando un tipo de piedra más fuerte como el granito o la diorita. Los antiguos egipcios utilizaban un camino de arena para construir las pirámides, donde se colocaban piezas de piedra sobre trineos de madera, con los troncos de palmeras estirados debajo de ellos, que funcionan como ruedas. Los trineos son tirados por cuerdas y bueyes, rociando agua sobre la arena para facilitar el proceso de tracción. Y a medida que aumenta la altura, aumentan en arena hasta la parte superior de la pirámide, y luego la pirámide se cubre con piedra caliza lisa de arriba a abajo, para quitar la arena gradualmente. Pirámides y Esfinge. El complejo de la pirámide de Gizeh consiste en la Gran Pirámide, también conocida como la Pirámide de Khufu, y fue construida alrededor de 2560 a 2580 a. La Pirámide de Khafre, que es más pequeña que ella, se encuentra a unos cientos de metros al suroeste. Y la pirámide relativamente modesta de Menkaure, unos cientos de metros al suroeste. En cuanto a la Gran Esfinge, se encuentra en el lado este del complejo. La mayoría de los egiptólogos de hoy están de acuerdo en que la cabeza de la estatua de Abu y la Esfinge es la cabeza del rey Khafra. Además de estos monumentos principales, hay una serie de pequeños monumentos que les pertenecen, conocidos como las pirámides de las reinas, los puentes y las pirámides del rey. La Gran Pirámide de Keops. Khufu, su padre, Senefru, y su madre, la reina Eteperes, Khufu, 2650 metro. Es el nombre abreviado de Knumkoofoi, que significa Knum que me protege.
La historia menciona a Khufu como el edificio más grande sobre la faz de la Tierra, que es la Gran Pirámide de Gizeh. El único milagro sobreviviente de las antiguas 7 maravillas. Su grandeza no se debe solo a su construcción maciza, sino también a su impresionante distribución interior. A su alrededor se construyó un cementerio con pequeñas pirámides para sus esposas y su madre, Etéperes. Además de tumbas en forma de terrazas para miembros de la familia real y altos funcionarios. La altura original de la Gran Pirámide era de 146 metros, y ahora es de aproximadamente 137 metros, y la longitud del lado en su base es de 230 metros. En cuanto al peso de las piedras cortadas, oscilan entre 1 y 8 toneladas o más. Pero, podemos imaginar que este rey es el dueño de este gigantesco edificio, para quien encontramos solo una estatua muy pequeña, cuyo tamaño alcanza z5 centímetros aproximadamente. Como el rey tenía prohibido en este momento erigir o tallar estatuas. Como no encontramos estatuas de gran tamaño de este periodo, a excepción de una estatua, que estaba escondida en la tumba del príncipe Rautpi y su esposa. Quizá el rey quiso empezar por sí mismo prohibiendo la erección de estatuas. El rey Khufu le dio el nombre de hermana de Khufu a la pirámide, que significa el horizonte de Khufu, debido a los cambios religiosos que tuvieron lugar en su época. La pirámide del rey Khufu no se salvó de la destrucción a lo largo de los siglos, como señaló Diodoro de Sicilia. Hasta la cima de la Gran Pirámide hay una plataforma de unos 3 metros de ancho y 2 metros de largo. Sin embargo, la parte superior de la pirámide no es una plataforma, sino una pirámide que puede haber estado cubierta de oro. Parte de su ropa estaba destruida y desaparecida. La pirámide del rey Khufu estaba rodeada por un muro, cuyos restos aún se mantienen en pie, en los lados este y norte, a una distancia de 20 metros de la base de su dios. Pirámide de Khafre. La pirámide de Khafre es una de las pirámides de Gizeh en Egipto. Fue construido por el rey Khafre, el cuarto rey de la cuarta dinastía, el hijo del rey Khufu. Se casó con la princesa Ankliteras. La regla de los 26 años. La segunda pirámide fue construida a partir de la pirámide de Gizeh, y es de menor altura que la pirámide de su padre, Khufu. Su altura era de 143 metros, ahora es de 136 metros. Fue construido sobre un área de 215 metros cuadrados y tiene 2 entradas en el lado norte. Todavía conservaba parte de su ropa exterior en la parte superior. La pirámide de Khafra se encuentra al suroeste de la pirámide de su padre Khufu. Su altura es de 143,5 metros, y la longitud de cada lado es de 215,5 metros. Y un ángulo oblicuo de 53,10 grados. Se encuentra a nivel del suelo, y la entrada conduce a un corredor descendente, cuyo techo es de granito. Su ángulo de inclinación es de 22 grados y termina en una muralla que conduce a un corredor horizontal, luego a un corredor inclinado que conduce a una habitación llamada Ali. Esta es la cámara funeraria equivocada. Está vacío, excavado en la roca, y el vestíbulo conduce a otra muralla, que se eleva hasta la cima por un corredor horizontal que termina con su cámara funeraria. Esta habitación tiene un techo a 2 aguas construido con piedra caliza y es casi la mitad de la pirámide. La base de la pirámide mide 215 centímetros de largo. 5 metros, 706 pies, y se eleva a una altura de 136. 4 metros 448 pies. Están hechos de bloques de piedra caliza, cada uno de los cuales pesa más de 2 toneladas. La pendiente de la pirámide se eleva en un ángulo de 53 grados 13 pulgadas y es más empinada que su vecina, la pirámide de Khufu, cuyo ángulo es de 51 grados 50,24. La pirámide de Khafre está ubicada sobre una base de roca 10 metros 33 pies más alta que la pirámide de Khufu, lo que la hace parecer más alta. Es posible que la pirámide fuera abierta y robada durante el primer periodo intermedio. Durante la 19ª dinastía egipcia, el superintendente de la construcción del templo tomó las piedras del revestimiento de la pirámide para construir un templo en On por orden de Ramsés II.
El historiador árabe Ibn Abd al-Salam registró que la pirámide se abrió en 1372 después de Cristo. En la pared de la cámara funeraria hay inscripciones en árabe, quizás de la misma época. Cuando la entrada original se encontró en el lado norte, Beltsouni esperaba encontrar un entierro intacto. Pero la habitación estaba vacía a excepción de un ataúd abierto con la tapa rota en el suelo. Al igual que la Gran Pirámide, se utilizó un afloramiento en el núcleo. Debido a la pendiente de la meseta, la esquina noroeste se cortó a 10 metros, 33 pies, del lecho de la roca y se construyó sobre la esquina sureste. La pirámide está construida de pistas horizontales. Las piedras utilizadas en la parte inferior son muy grandes, pero a medida que la pirámide se eleva, las piedras se vuelven más pequeñas y su grosor llega a ser de 50 centímetros, 20 pulgadas, en la parte superior. Las piedras de revestimiento cubren el tercio superior de la pirámide, pero falta el revestimiento del resto de la pirámide y parte de su vértice. La capa inferior de las piedras de revestimiento estaba hecha de granito rosa, pero el resto de la pirámide estaba cubierto con piedra caliza de Tura. Un examen minucioso revela que los bordes de las esquinas de las piedras restantes no son perfectamente rectos, sino que se superponen unos pocos milímetros. Pasillos y cámaras dentro de la pirámide de Khafre. 2 entradas conducen a la cámara funeraria, una de ellas a 11 metros de altura. 54 metros, 37,9 pies, en la parte superior de la pirámide y el otro en la base de la pirámide. Estos pasajes no coinciden con la línea central de la pirámide, pero los enfrentan en el este por 12 metros, 39 pies. El corredor inferior descendente está completamente excavado en la piedra de los cimientos, desciende, pasa horizontalmente y luego asciende para unirse al corredor horizontal que conduce a la cámara funeraria, que se abre hacia el oeste desde el paso subterráneo, cuyo propósito es incierto. Podría usarse para almacenar ofrendas o almacenar equipo funerario o podría ser una sala de cripta. El pasaje superior que desciende está cubierto de granito y está inclinado para unirse al pasaje horizontal que conduce a la cámara funeraria. La cámara funeraria fue excavada en un agujero en la roca. El techo está hecho de vigas a 2 aguas de piedra caliza. La habitación es de forma rectangular, 15 metros x 5 metros 46. 4 x 16. 4 pies. Orientada entre este y oeste. El sarcófago de Khafre fue tallado en un bloque sólido de granito y parcialmente hundido en el suelo. Pirámide de Menkaure. La pirámide de Menkaure o la pirámide de Menkaure es la más pequeña de las 3 pirámides principales del complejo piramidal de Gizeh. Se encuentra en la meseta de Gizeh, en los suburbios del suroeste de El Cairo, Egipto. Se cree que fue construido para servir como tumba para el faraón egipcio Menkaure, hijo del rey Khafre de la cuarta dinastía egipcia. La longitud de cada uno de sus lados es 108,5 metros de largo y 65 metros de alto. 5 metros, y su longitud actual es de 62 metros, tras la caída de su cubierta exterior. Su inclinación es de 51 grados 20-25 y su entrada está por el lado norte. La entrada está a unos 4 metros sobre el suelo. Conduce a un corredor descendente de 31 metros de largo. Su ángulo de inclinación es sencillo, de unos 17 grados. Fue construido con piedra caliza, pero Menkaure optó por construir la parte inferior con granito, la cual fue traída desde Asuán a través del río Nilo. La altura de la cobertura con piedras de granito alcanzaba unos 17 metros. El resto del revestimiento se realizó con piedras de Tora Albaida, hasta una altura de 5 metros. 65 metros. Al final del corredor inclinado hay un corredor revestido de piedra que conduce a un corredor horizontal con 3 murallas, y luego a la cámara funeraria. Se encontró un sarcófago de madera con el nombre de Menkaure, y en él estaba su momia. La momia de Menkaure ahora se conserva en el Museo Británico. Menkaure le dio a la pirámide el nombre del santuario.
Al sur de la pirámide de Menkaure, hay 3 pirámides dedicadas a las reinas que se extienden hacia el este. La primera pirámide perteneció a la reina Kamarnapti II, la esposa del rey Menkaure. Tamaño y construcción. La pirámide de Menkaure tenía su altura original de 65,5 metros por 215 pies, y era la más pequeña de las 3 pirámides principales del complejo de pirámides de Gizeh. Su altura ahora es de 61 metros 200 pies, y su base es de 108 pies. 5 metros 356 pies, el ángulo de inclinación es de aproximadamente 51 grados, 20 a 25 grados Celsius. Fue construido con piedra caliza de Tora y granito de Asuán. Las primeras 16 hileras en el exterior estaban hechas de granito rojo. La parte superior se revistió de la forma habitual con caliza de Tora. Parte del granito quedó en bruto. Al sur de la pirámide de Menkaure se encuentran 3 pirámides satélite, cada una acompañada de un templo y otras subestructuras. La más oriental es la pirámide real más grande. Su cubierta es en parte de granito, al igual que la pirámide principal. Esfinge. La esfinge es una estatua de una criatura mítica con cuerpo de león y cabeza humana, y fue tallada en piedra caliza. Es probable que originalmente estuviera cubierto con una capa de yeso y pintado, y en uno de los lados de sus orejas aún se aprecian restos de los colores originales. Se encuentra en la meseta de Gizeh en la orilla oeste del Nilo, en Gizeh, Egipto. La gran esfinge también se considera un guardián de la meseta. Es la escultura colosal más antigua que se conoce, con una longitud de unos 73 metros. 5 metros, incluidos 15 metros, la longitud de las 2 patas delanteras y la anchura 19,3 metros. Su mayor altura desde el suelo es de unos 20 metros hasta la parte superior de la cabeza. Se cree que los antiguos egipcios lo construyeron durante el reinado del rey Khafre en 2558 AD, 2532 a.C. que soy la pirámide del medio en Gizeh. Esta estatua mira hacia el este, por lo que las direcciones originales se cambiaron en el siglo pasado para que coincidieran con la vista de la esfinge. La gran esfinge es una estatua tallada en una de las rocas de la meseta de Gizeh, que también sirvió como cantera para la pirámide de Gizeh y otros monumentos de la región. ¿Qué explica el aparente deterioro desigual del cuerpo de la esfinge? La parte inferior del cuerpo, incluidas las 2 piernas, está hecha de roca sólida. En cuanto al resto del cuerpo del animal, hasta el cuello, se compone de capas más blandas que han sufrido una gran desintegración. La capa en la que está tallada la cabeza es mucho más difícil. Se sabe que hay varias columnas bloqueadas en el interior y en la parte inferior del cuerpo de la gran esfinge, muy probablemente excavadas por cazadores de tesoros y ladrones. Bor antes de 1925. Había una gran hendidura similar a la de la parte superior de la cabeza de la esfinge. Se cree que pudo haber sido un punto de fijación para una corona tallada o un tocado agregado durante el periodo del Nuevo Reino Egipcio.